Buenas noches. La Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México, el Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey les da la más cordial bienvenida a nuestra conferencia, a nuestra ya acostumbrada conferencia de todos los jueves a las 8 de la noche. Estamos aquí para traerles diferentes temas, diferentes perspectivas sobre problemas, sobre puntos relativos a la filosofía, relativos a la doctrina social, relativos a la política, a la economía. El día de hoy los hemos invitado, los hemos convocado a un ciclo de conferencias que hemos organizado en conjunto con la Universidad también Tecnológica del Estado de Querétaro y en particular el Centro para el Desarrollo Sostenible y el Bien Común de la misma universidad. Hemos organizado este ciclo de conferencias en torno al humanismo integral y solidario y hemos analizado, la semana pasada tuvimos con nosotros al maestro Francisco Anaya, quien nos hizo un planteamiento para ubicarnos cuál es el estado de la cuestión en términos de el concepto de humanismo, los diferentes puntos de vista y corrientes que existen alrededor. El día de hoy tenemos un invitado especial que nos va a compartir el tema de el transhumanismo, un nuevo humanismo, y esto en función de que es una corriente más como lo vimos de hecho con Francisco la semana pasada, aunque solo de manera sucinta, una perspectiva reciente, no sé si la palabra moderna sea la adecuada, pero reciente por lo menos en cuanto al asunto del humanismo. Y cerraremos este ciclo de conferencias platicando sobre lo que, digamos, redondea la temática, que es la posibilidad de que hablemos o no de un humanismo cristiano. Entonces el día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Gutiérrez, quien nos impartirá esta conferencia. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches también, Jorge Lara. Si fueras tan amable de presentarnos al expositor del día de hoy. Sí, cómo no. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Manuel. Digo, le estaba yo preguntando aquí antes de empezar el programa su edad, porque estaban a ver el currículum, es decir, a qué hora estudió todo esto, ¿no? Es es de veras pues, un personajazo, ¿no? Dice Manuel Alejandro Gutiérrez González, cuenta con estudios en Ingeniería Mecatrónica por la Universidad La Salle, me voy a tardar, en Ingeniería Biónica por el Instituto Politécnico Nacional, es licenciado en Filosofía y maestro en Administración por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, es maestro en Ética Social por el Centro de Investigación en Ética Social, CIES, Fundación Aleteia. Es maestro en Humanidades y doctor en Humanidades por el Centro Universitario de la Ciudad de México, el UCIME. Actualmente es estudiante del doctorado en Filosofía con orientación a los fundamentos en Ciencias Naturales y Cognitivas por la Universidad Austral, teniendo como temas de investigación el espacio de trabajo neuronal global de Stanislas Dehaene. ¿Lo dije bien? Stanislas Dehaene. Creación y evolución de los escritos pontificios de Benedicto XVI, la transferencia mental y dos argumentos contra el transhumanismo desde el concepto de bien común y desde el pensamiento de Fabrice ¿qué, perdón? Atiyat. Cuenta con diplomados en intervención pedagógica por la ULSA, en desarrollo de competencias digitales docentes por la UPAEP, en pensamiento de Santo Tomás de Aquino por la Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino y en inteligencia artificial por la Universidad de Helsinki. Luego viene una amplia trayectoria de docente que no vamos a abundar ahí, si no acabamos el programa, no lo empezamos, y terminaría con que actualmente es director del Centro para el Desarrollo Sostenible y el Bien Común, director de la Cátedra Blas Pascal y director de la Società Internazionale Tommaso d'Aquino, sección juvenil México. Y además de todo, para que se apunten las mamás, apunten ahí con sus hijas, es violinista y
violoncelista amateur. Bueno, no sé, ya no sé si has casado, digo, pero esto es impresionante, ¿no? Entonces, pues Manuel, adelante, por favor. Muchísimas gracias por la invitación, también por la presentación y muchísimo gusto en estar aquí con ustedes. Y bueno, pues el tema que hoy nos atañe es un tema bastante complejo y también preocupante. Lo digo por la misma situación de lo que trata el programa transhumanista. Normalmente, y bueno, no sé qué tan seguido sea, pero me parece que es uno de los divulgadores en este tema del transhumanismo un poco más seguido, pero que en realidad a mí no me convence ninguna de sus posturas ni tampoco ninguno de sus argumentos, que es Miklox Lucas. La verdad, me parece que no tiene todos los argumentos necesarios para poder hablar de lo que es el transhumanismo. Eh, ¿Qué es el transhumanismo? Bueno, pues podemos hacer la separación justo ahorita aquí y pues tenemos estas dos palabras, ¿no? El trans y el humanismo. Es decir, quieren ver una situación que va más allá de lo que es el humanismo y por esa razón la semana pasada se hablaba de lo que es las diversas posturas que existen en el humanismo, cómo es que pues desde el mismo Hegel y también Feuerbach y Marx empiezan a hacer varias propuestas humanistas, pero especialmente un humanismo ateo, ¿no? Ya lo comentaba Francisco con Feuerbach. Eh, pero bueno, ¿de dónde surge esta idea del programa transhumanista y a qué se refiere? Es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Y quiero presentar tal vez a dos de los pensadores que son como los pioneros y que también tienen ciertos argumentos contra todo lo que es el programa transhumanista, que son Jürgen Habermas, que también es bastante conocido. Todavía es interesante porque Habermas es un filósofo neomarxista y parecería que es una contradicción entre la propuesta marxista y la propuesta neomarxista a partir de Jürgen Habermas. Eh, y bueno, el siguiente es otro filósofo, pero este filósofo es más de Estados Unidos, en realidad es de Harvard y se llama Michael Sandel, pero lo vamos a ir viendo después. En este caso, cuando hablamos del transhumanismo, a mi modo de ver, y también hay algunas propuestas como un poco separadas, me parece que hay cuatro elementos que son la raíz de todo el programa transhumanista. El primero de ellos es con el desarrollo científico y también, digamos, la explosión de, de todo el programa que hace este Charles Darwin, mencionando que pues el ser humano y todas las cosas que existen tienen una evolución y que todas las cosas van evolucionando y que el ser humano también pues tiene un antecedente evolutivo y que, bueno, pues si seguimos hablando de la evolución, pues en algún momento seguirá evolucionando el ser humano. Ese digamos que es uno de los argumentos como incipientes, es uno de los argumentos que se encuentra detrás de todo este programa. Pero tendría que decir que desde el ámbito filosófico, dejando del ámbito biológico evolutivo, tenemos a tres pillos filósofos que han hecho algunas propuestas o que son también como la matriz de todo el programa transhumanista. Y estos tres filósofos que se encuentran detrás son Martin Heidegger, es también Friedrich Nietzsche y por último Karl Marx. Son casi, bueno, aunque Marx y Nietzsche son un poco más cercanos en el tiempo, Heidegger es un poquito más posterior a ellos. Me parece que tienen ciertas ideas bastante
cercanas a lo que es el transhumanismo y donde van surgiendo todos estos elementos. El primero de ellos quiero mencionarlo con Karl Marx, porque si bien ya la semana pasada se había hablado de Feuerbach y que tenía esta visión entre que se consideraba ateo, concibiendo que no existe un ser supremo, es decir, Feuerbach dice que no existe Dios. Él dice, pero yo no soy ateo, diciendo que el ser humano tiene todos los elementos de la divinidad, todos los atributos divinos. En realidad el ser humano los posee en su pensamiento, pero como no los puede vivir en sí mismo, los trata de trasladar a otro ser que no existe, que es el caso de Dios. ¿Y cuáles son los atributos divinos más importantes para el ser humano? Pues la eternidad. Muchas personas pues quisieran vivir eternamente, le tienen miedo a la muerte, quisieran que cuando vemos a un familiar que está agonizando, que ese familiar siga viviendo por mucho tiempo, que no muera, queremos que siga en el tiempo. Y bueno, en la realidad es que también con este pensamiento, lo que nosotros buscamos es no vivir una eternidad como nos lo ha presentado el cristianismo, sino vivir una eternidad según nuestras propias condiciones. Si hacemos una metáfora o cambiamos lo que dice el libro del Génesis, ya no es Dios quien hace al ser humano a imagen y semejanza, sino que el ser humano es quien hace a imagen y semejanza a la eternidad. Ya es una eternidad totalmente secularizada. Y bueno, el ser humano ya tampoco con esta idea de la eternidad secularizada, pues quiere vivir una situación de mortalidad, sino que quiere ser un ser totalmente inmortal. Y vamos a ir viendo muchos de estos elementos, pero que la base se encuentra aquí, pero especialmente en Karl Marx, cuando hace la crítica al programa o a las tesis de Feuerbach. Recordarán que en la tesis 17 de Karl Marx contra Feuerbach dice: todo lo que se ha dedicado la filosofía es solamente a contemplar y ahora lo único que tenemos que hacer es transformar la realidad. Tenemos que cambiarla. Y bueno, pues y con toda la idea marxista, recordarán que Marx dice que para poder cambiar la realidad, pues es necesario hacer la revolución. Tenemos que realmente cambiar la realidad a través de la revolución. Y esto pues tiene toda la situación de la tesis, antítesis y síntesis, pero especialmente Marx está pensando en hacer la guerra, en realmente utilizar las armas para poder cambiar la realidad. Y a partir de esta idea me parece que el cardenal Joseph Ratzinger en el libro de Introducción a la Filosofía, todavía diría en la introducción de la introducción al cristianismo, Ratzinger dice que el concepto de verdad ha sufrido un cambio. Si mientras nosotros lo pensamos en la época medieval, pues diremos con Santo Tomás de Aquino que la verdad es, o mejor dicho, está el adagio latino que dice ens et verum convertuntur, que significa el ser y la verdad son convertibles. Cuando yo digo que algo es, digo que es verdadero. ¿Y qué significa esto? Significa que yo puedo conocerlo. Cuando yo digo que tengo esta cartera y que esta cartera es, digo que es verdadera y también la puedo conocer. Y así podríamos decir de todas las cosas que son. Después Ratzinger dice, bueno, la realidad es que con el filósofo y además historiador Vico, pues cambia esta idea de que el ser y la verdad son convertibles y ahora lo que nos interesa son los factum. Y ahora la verdad no es ens et verum convertuntur, sino que es verum quia factum. La verdad es en cuanto es hecha. Y por esa razón todavía vemos ya en el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, que en la realidad lo único que nos interesa
pues podrían ser los hechos y especialmente los hechos científicos. Si no tenemos una comprobación científica, pues no nos puede resultar verdadero. Pero Ratzinger dice, y es que en realidad esa idea de Vico ya también pasó de moda y Marx tiene la culpa de nuestra concepción de verdad en este momento. Y con Marx teniendo esta idea de la crítica que hace a la tesis número 17 de Feuerbach, dice que la verdad ya no es verum quia factum, la verdad en cuanto nosotros lo hacemos, sino verum quia faciendum. La verdad es en cuanto la estamos haciendo. Ya no puedo decir que esto es una cartera, sino que en cuanto yo la deconstruyo y en cuanto que yo le voy poniendo algunos otros elementos, pues yo estoy haciendo la realidad, yo estoy haciendo la verdad. Y bueno, pues eso es lo que nos estamos enfrentando en la actualidad y lo podemos ver todo el tiempo, ¿no? Bueno, eso es lo que tú piensas, eso es tu opinión, pero mi opinión es esta. Yo voy construyendo la verdad y cada vez que yo puedo cambiar de opinión, también voy cambiando la verdad que yo voy construyendo. Pero esto es grave cuando lo pensamos en el caso del ser humano, porque yo digo que también como ser humano tengo el ser, o mejor dicho, en términos de Santo Tomás de Aquino, tengo el acto de ser. Y si cambiamos esta perspectiva a lo que diría Vico, pues entonces soy solamente en cuanto tengo historicidad. Y si nos vamos en el caso de Marx, diríamos que yo soy en cuanto yo me voy autoconstruyendo, en cuanto yo me voy transformando. Y pues si en este día no me gusta mi brazo, pues me puedo transformar el brazo. Y ya voy cambiando también mi percepción de ser humano. Ese es el primer filósofo que me parece que está detrás también de toda esta idea del transhumanismo. Segundo filósofo, hemos dicho que es Nietzsche. Y Nietzsche, pues recordarán que tiene esta idea del Übermensch, que traducido al español normalmente decimos que es el superhombre, pero también se conoce como el suprahombre. Y Nietzsche, tomando la idea de Darwin, dirá que pues en realidad el ser humano sí está evolucionando, pero la realidad es que ¿qué es el superhombre o el suprahombre? Dice Nietzsche, pues es que la verdad no sabemos qué es el suprahombre porque no existe todavía. Pero lo único que sabemos es lo siguiente. Nosotros nos encontramos en una tensión y la tensión es que desde este punto que tenemos aquí, pues es que somos animales y que nuestro precedente evolutivo es ser animal. Y el siguiente punto que tengo aquí, que es el telos o el fin al cual yo quiero evolucionar, es el Übermensch. Y lo que se encuentra entre el punto animal y el punto del Übermensch, tensionado se encuentra el ser humano. Y parece ser entonces que lo que diría Aristóteles, que el ser humano es un animal racional, pues es que somos animales, pero nuestra animalidad es como una reliquia. Todavía podríamos decir en estos conceptos progresistas que cuando hablamos del ser humano, pues es un ser retrógrada, porque en la realidad no está buscando la evolución y tenemos que estar apurando la evolución para poder llegar al Übermensch o al superhombre. Y Nietzsche dice, bueno, pues la verdad es que no sabemos qué es el superhombre, pero lo que nosotros sí podemos más o menos como intuir de lo que es el superhombre, pues en la realidad es que vamos a tener una superinteligencia. ¿A quién no nos gustaría que no se nos olvidaran las cosas? O que cuando nos enseñen cálculo diferencial, cálculo integral, las integrales por partes, que nos enseñen el cálculo vectorial, que cuando hablamos del álgebra lineal nos digan que existe
la realidad a la enésima potencia, o que hay n dimensiones y solamente nosotros pensamos en 3 o 4 dimensiones, pues solamente al tener esta evolución al superhombre, solamente con que nos lo digan o insertándonos un chip, como vamos a ir viendo, pues sería más sencillo conocer. Otra de las cosas que dice este Nietzsche es que vamos a tener un pleno dominio de nuestras emociones y de nuestra voluntad. ¿A poco no les gustaría también que cuando hay alguien que resulta molesto, pues no muestren a través del cuerpo, no muestren a través de la voz, de las palabras, pues su enojo, su sentir, y hay que vivir en una prudencia completa? Bueno, pues Nietzsche dice, el superhombre podrá dominar todos sus instintos y podrá dominar todas sus pasiones sin que tenga que vivir a través de esta reliquia animal. También va a ser un ser totalmente libre y va dando algunas categorías que ya empieza como un tedio y un fastidio de ser un ser humano. Y el tercer filósofo que se encuentra detrás de toda esta postura, me parece, es Martin Heidegger. Tiene un escrito que se publicó en una revista, bueno, traducido al español, y que se llama La cuestión de la técnica. Y en este libro, en este artículo, Heidegger empieza a mencionar que, pues, en ese momento, la tecnología en la cual él estaba viviendo y que estaba estudiando, que estaba conociendo, pues era totalmente distinta a la tecnología que existía anteriormente, pensando tal vez en el fuego, pensando también en la carreta, en los molinos, etc. Y Heidegger tiene una idea muy interesante, porque dice que la tecnología es una provocación. ¿Y qué significa que la tecnología sea una provocación? Y Heidegger dice en ese escrito que nosotros lo que hemos hecho es, primero, conocemos la naturaleza. Cuando conocemos la naturaleza, empezamos a explotar la naturaleza, empezamos a adquirir la fuerza, a adquirir la energía que tiene, la almacenamos esa energía, la empezamos también a producir y después la empezamos a distribuir. Y el ejemplo que pone, bueno, pues son dos cosas. El primero de ellos es un molino de viento. Ahí, en ese molino, pues la tecnología anterior, pues nosotros no podíamos ver esta situación de poder almacenar toda la energía. Lo único que nosotros hacíamos, pues era solamente que la energía la aprovechábamos pues para poder moler los granos, ¿no? Pero en el caso de la tecnología en la cual estaba viviendo este Martin Heidegger, era pues las hidroeléctricas. Se hacían las presas, se acumulaba el agua y a través de la acumulación del agua se explotaba la energía y esa energía se empezaba a distribuir a las demás personas. Bueno, pues ahora, ¿qué pasaría si esa explicación pues la pasamos al ser humano? ¿Cuáles son las potencias que nosotros vamos conociendo del ser humano? ¿Cómo es que podemos alcanzar esa energía? ¿Cómo la podemos producir? Y además de esa producción, ¿cómo la podemos repartir a las demás personas? Y por esa razón, a mí me parece que los tres filósofos que se encuentran detrás de todo este programa, pues son Marx, es Nietzsche y es también Heidegger con estas tres ideas. Seguramente es muy común que cuando hablamos de transhumanismo, pues se entienda que es como la idea del ser un cyborg. Y es más o menos como la idea que tienen todos los transhumanistas de la siguiente etapa evolutiva que tenemos que hacer, y como no queremos seguir esperando millones de años, pues tenemos que ayudarle a la naturaleza humana
a alcanzar esa evolución. ¿Y cómo va a ser esa evolución? Pues bueno, pues justamente porque hemos ya conocido la naturaleza del ser humano, podemos explotar la naturaleza, podemos almacenar la energía y después empezar a distribuirla. Seguramente han visto la imagen del lado izquierdo, que es una serie en Netflix que se llama Altered Carbon, y pues es bueno, tiene su base en un libro que justamente tiene el mismo nombre, y es una serie bastante sugerente, porque en el inicio de esta serie se ve cómo nace, por decirlo así, un nuevo ser humano ya adulto y no sabe qué está pasando tanto, no tiene tanta claridad, pero cuando va saliendo del hospital ve a unos padres de familia que están llorando y le están reclamando al médico de que cómo es posible que su hija, que tiene 4 años y que había muerto en un accidente automovilístico, hayan podido trasladar su conciencia a un cuerpo de un anciano de 80 años. Imagínense, si esto es esta es la primera escena de esta serie. Y bueno, pues ahí todavía podríamos pensar en las teorías de género y toda esta filosofía que se está desarrollando a través del pensamiento de Simone de Beauvoir, de Peter Singer y del otro filósofo que también se apellida como Sanger, que pues si yo, que ahorita tengo 34 años, puedo decir que me considero un niño de 5 años y que me tienen que respetar, pues más o menos también por ahí puede ir esta idea con la idea de Altered Carbon y también la idea del transhumanismo. Pero también otra de las cosas que es notable en esta serie es la situación de que se empieza a dar una asimetría. ¿Qué quiere significar esta asimetría? Bueno, pues que en la realidad todos los que nos encontramos ahorita aquí reunidos y también todos los seres humanos que se encuentran en el planeta Tierra, pues venimos en las mismas condiciones, tenemos la misma vulnerabilidad. Hemos nacido con un cuerpo, hemos nacido de una madre, hemos nacido también de un padre. Tenemos una igualdad y todavía podríamos verlo en una perspectiva atomista, en la situación de que al ser persona humana tenemos esta dignidad de persona humana. Pero, ¿qué pasaría si ahora, pues, mi inteligencia, pero no solamente mi inteligencia, mi subjetividad, mi conciencia, mi yo, se pueda ir trasladando de cuerpo en cuerpo y así ya no puedo morir? Ahí está la idea de Feuerbach, ¿no? Y yo puedo con mi conciencia estar trasladándome por el resto de mis días, pero si ya no tengo dinero y el gobierno me tiene que otorgar un cuerpo, ¿qué pasaría si en 200 años me dan un cuerpo de una mujer como se encuentra aquí, pero mi conciencia es de un hombre? Bueno, pues ese también empieza una situación tal vez de problemas psicológicos en un futuro, entre comillas, pero vamos a ver que no es así. Pero también, por otro lado, se da la asimetría no solamente en que ya no nazco de una mujer, sino que así como está en esta imagen, nazco de una bolsa. La segunda asimetría, es que las personas que tienen más dinero, pues con todo el avance de la tecnología, de la biotecnología, de la nanotecnología, pues puedo hacer una réplica exacta de este cuerpo. Una réplica exacta, sí, de este cuerpo, pero biomejorado. ¿Qué quiere significar esto? Tal vez, bueno, pues yo estoy flaco, estoy ñango, y qué tal si quiero que ahora en la siguiente, vamos a decirlo así, reencarnación, tenga este mismo cuerpo, pero ahora biomejorado con una musculatura mayor. Bueno, eso se puede, dice estas teorías. Hay que tener dinero para que tú puedas tener tal vez 100 copias de este cuerpo que soy yo, pero que cuando muera ese cuerpo o esa funda, tu conciencia que ha sido trasladada
a la nube, a la computación de la nube, se pueda descargar en esta funda que es totalmente nueva. Y entonces así ya vamos viendo cómo se va dando esta eternidad secular o esta inmortalidad que está buscando el ser humano, pero sin buscar la trascendencia. ¿Cuáles son realmente las propuestas del transhumanismo? En realidad es que hay muchos transhumanistas. Los más importantes se encuentran en Estados Unidos y también en Inglaterra. Y los apellidos más famosos, pues es Bostrom y también Kurzweil, que son como los más reconocidos en el ámbito del transhumanismo. Y bueno, ellos van haciendo algunas propuestas para poder decir qué es lo que realmente se busca en la siguiente etapa evolutiva del ser humano. Pero aquí la pregunta más bien sería, ¿realmente somos seres humanos? Es decir, si existe una siguiente etapa evolutiva, ¿seguiremos siendo humanos o no? Bueno, pues Bostrom y otros transhumanistas dirán que la siguiente etapa es un posthumanismo en el cual ya no exista ninguna reliquia animal. Es decir, tenemos la parte de los animales, de los animales evolucionamos a seres humanos, de los seres humanos evolucionaremos a ser unos transhumanos y de los transhumanos seremos unos posthumanos. Pero bueno, aún así, ahora sí, como diría Nietzsche, no sabemos qué es el Übermensch, solamente le ponemos unos sufijos para poder saber, unos prefijos para poder más o menos intuir cuál será la siguiente etapa evolutiva. Y estos transhumanistas dicen, ¿qué es lo que queremos hacer en la mejoración o en la mejora del ser humano? O todavía podríamos decir, ¿de qué nos queremos liberar? ¿Qué queremos liberar al ser humano de este error evolutivo? La primera de ellas es una situación morfológica. ¿Qué significa esto? Pues significa que gracias a todo el avance de la bioingeniería, a todo el avance de la nanotecnología, yo puedo hacer ciertas mejoras en mi cuerpo. Hay algunos experimentos que ya se han empezado a realizar desde la medicina con una técnica que se llama CRISPR-Cas9. Y bueno, en la realidad es que este método, pues en la actualidad solamente se ha utilizado para hacer o tratar de mejorar en la cuestión de la salud de las personas que nacen con alguna falla genética o que nacen con alguna enfermedad genética. Es decir, es una situación paliativa. Lo que hace el CRISPR-9 es trata de recortar la parte del código genético para quitar la enfermedad y poder ir ayudando a esa persona a que mejore su situación de salud, pero desde la genética. Y algunos hombres y mujeres avispados dijeron, oye, pues si eso puede suceder con personas que están enfermas, ¿por qué no mejoramos el código genético del ser humano para que pueda ser más inteligente, para que tenga más libertad, para que tal vez pueda crecer más? Todavía es una postura, todavía es una propuesta, todavía no se hace ningún experimento para hacer un biomejoramiento, pero bueno, esa es una de las liberaciones. Como este cuerpo es una reliquia animal, ya no quiero ser un animal y por lo tanto, ahora yo voy a modificar lo que es el ser humano para mis propias conveniencias. Otra de las cosas que suceden con el ámbito de lo morfológico es la situación de una quimeración. ¿Qué sucede con esto? Bueno, seguramente ya han escuchado que hay algunos experimentos que ya se han realizado, que ya se han hecho en poder combinar códigos genéticos con otros animales, como pueden ser tal vez los cerdos o los chimpancés, para que así de esta forma
cuando nazca un nuevo cerdo, un nuevo chimpancé, tal vez tengan algunos órganos que sean iguales, idénticos al ser humano. Entonces, si yo necesito tal vez un riñón, en vez de quitárselo a un ser humano, pues abro a un cerdo para poderle quitarle el riñón modificado genéticamente y poderlo poner a un ser humano. O de igual forma a un chimpancé, que se supone que tiene una carga genética más cercana a nosotros. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues en la realidad estamos todavía manipulando la naturaleza, no sabemos cuáles podrán ser las consecuencias que puedan venir después por hacer estas modificaciones genéticas a los animales, porque estamos cambiando todo el medio ambiente con estas técnicas. Pero además, pues no sabemos cuáles puedan ser las repercusiones en el caso de los seres humanos en este biomejoramiento a través de los elementos morfológicos. El segundo elemento, que es el mejoramiento cognitivo-moral, pues esto es más común, de hecho, también en las series. Si ustedes han visto Black Mirror, pues es lo más común, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos mejorar nuestro conocimiento, queremos que tal vez haya personas que pues no roben, que no maten, que no violen, y por lo tanto vamos a mejorarlos también biológicamente, pero también electrónicamente o tecnológicamente, para que tengan un conocimiento mucho mayor y también puedan tener comportamientos morales buenos. Pero como también habíamos dicho, hay una asimetría. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo que tengo dinero digo, oye, pues ya salió el nuevo sistema operativo para mi cerebro, voy a descargarlo y es porque ya he tenido dinero, me pude trasplantar, me pude poner un chip, pude también comprar un espacio en la nube para poder descargar mi conciencia. Pero las personas que no tienen dinero, las personas que no tienen esta posibilidad para poder comprar la tecnología, pues se va a dar la asimetría porque también van a ser vistos como los raros, como los retrasados, como los retrógradas, como también los pobres que no tienen acceso a esta parte tecnológica. Y además, en el ámbito de la educación, pues si se da esta posibilidad de tener un mayor conocimiento, pues la gente que pueda acceder a las universidades, pues no va a ser por sus méritos propios, sino porque ha comprado un nuevo dispositivo tecnológico, y la gente que no tiene estas cuestiones, pues no puede entrar a la universidad porque no cumple con los requisitos, ¿no? Pero bueno, también en este mejoramiento cognitivo, no solamente es un elemento tecnológico, sino que también se han hecho algunas pruebas a través de las drogas para poder hacer este mejoramiento, y también un mejoramiento sensorial. Porque lo que se busca es que cuando nosotros podamos ir trasladándonos a ser más robots o tener más estos elementos tecnológicos, pues nuestros sentidos se vayan despertando con mayor intensidad, como lo pueden hacer a través de las drogas, ¿no? Si yo tengo un robot y quiero que el robot sienta, valga, digamos, la contradicción, pues entonces yo le puedo poner esta droga para que pueda, ahora sí como dicen, ver los sonidos y oler los colores. Y eso más o menos como que por ahí puede ir esta misma situación. Perdón. En el ámbito o la tercera liberación es el ámbito procreativo sexual. Y esto, bueno, pues ya se viene dando también desde el siglo pasado, también con las ideas del neomarxismo, especialmente en la década de los 60 con la revolución sexual, pues que ya no se tiene este contacto sexual, o ya no se busca tener estos contactos sexuales para el tema de la procreación, sino más bien por el tema del placer. Y bueno, pues ahora diciendo que nos da asco nuestro propio cuerpo, nos da asco nuestras propias vísceras, pues también ya empieza a ser como una situación de que nos da asco tener coito sexual, tener relaciones genitales con las otras personas. Y también de ahí viene como estas ideas de tener relaciones genitales con los animales,
tener relaciones genitales con las plantas, los árboles, porque ya nos damos hasta nosotros mismos asco, ¿no? Entonces, si realmente queremos tener nuevos seres humanos, pues no es necesario el contacto sexual, sino que lo que nos interesa es que nosotros podamos ser los ingenieros de la vida y a través de la fecundación in vitro, también creo que en esta semana salió la situación de que hay como, pues ya se empezaron a desarrollar matrices tecnológicas para poder hacer que nazcan borregos, ovejas y vacas sin la necesidad de poder tenerlas en los vientres de las vacas y de los otros animales. Como ya se tiene esta fecundación in vitro, ya no le tengo que cargar un ser al pobre animal porque es explotarlo. Y entonces, en vez de explotar a la vaca, pues pongo al becerro en una matriz tecnológica. Entonces voy generando vida. Y la idea es que, bueno, pues si esto sucede también con los animales, lo podemos hacer con los seres humanos. En primera instancia, para todas las mujeres que tal vez corren riesgo de su vida y también corre el riesgo la vida del bebé, pero si hay, por ejemplo, me imagino, una mujer cisgénero, no falocéntrica, no binaria, pues entonces quiere decir que no quiere tener un hijo en su vientre y por lo tanto pone ahí en experimentación, en fecundación in vitro y en esta matriz al bebé que quiere gestar, pero no lo va a gestar ella, sino lo va a gestar esta matriz tecnológica. Fabrice Adiad, un filósofo francés católico de este siglo, dice en una de sus obras de teatro, que se llama Juana y los posthumanos, que como las mujeres cargan a un ser humano, pues el vientre les crece bastante y como les gusta tener una figura tan recta, una figura no voluptuosa, pues ahora en vez de gestar bebés humanos o seres humanos, ahora van a poder gestar cachorros. Si quiere tener una mujer un gatito, lo puede hacer. Si quiere tener una mujer un perico, puede gestarlo en su vientre y después nacer. Y justamente va a sentir que puede tener esta capacidad maternal, pero bueno, no gestando a un ser humano porque eso es algo grotesco, pero sí a otros seres humanos. Obviamente es una sátira, pero no creo que sea tan descabellado para algunos transhumanistas. Si ya se puede hacer desde otro aspecto, también en el ámbito procreativo sexual, se podría empezar a desarrollar algo parecido con todos los elementos del pet friend, ¿no? Y por último, como ya hemos hablado, de la situación de la muerte y la senectud. Ya nos da pesar, ya nos da también muchos problemas el tema de la vejez. ¿Y quién no quiere ser viejo? La verdad es que se vive todavía como en una situación de vivir en una juventud eterna. Todas las personas quieren ser jóvenes, como que está en eso, en el pensamiento, en las relaciones sociales. Muchas personas quieren ser todavía jóvenes y por lo tanto, bueno, pues puedo ir mejorando también mi cuerpo para poder ser un eterno joven o, como también ya lo he mencionado, poder ir trasplantando mi conciencia a cuerpos jóvenes para que yo pueda realizarlo. Hay muchos aspectos todavía más que habría que mencionar de estas 4 liberaciones que propone el transhumanismo y también todo lo que empiezan a proponer todas las películas de ciencia ficción y los libros de ciencia ficción, de que, por ejemplo, si yo quisiera hacer una llamada telefónica, pues no tengo que utilizar el teléfono que está aquí alámbrico o mi teléfono inteligente que es inalámbrico, sino que simplemente me puedo trasplantar aquí un tipo de celular y que cada vez que yo baje esta parte de la camisa aparezcan los números telefónicos y yo marque y a partir de esta marcación yo pueda hacer la llamada, digamos, mentalmente con las otras personas. O si yo quisiera, por ejemplo, ahorita grabar toda esta
esta plática no necesitaría de la grabación de Zoom, sino que solamente con mis ojos ya mejorados morfológicamente, puedo grabarlos y puedo estarlos almacenando en mi memoria, como lo hace, digamos, la idea de Black Mirror, y lo puedo regresar cada vez que yo quiera para poner más atención en algunos aspectos. Y bueno, pues todo esto se da no de la nada, sino también con algo que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial, aunque hay algunos filósofos y algunos que, digamos, están mencionando del transhumanismo que se debe a cuatro ciencias o disciplinas o también tecnologías específicas: la biotecnología, la nanotecnología, la información o, digamos, la cibernética, y por último las neurociencias. En mi caso yo creo que está muy corta la visión, porque en la realidad es que hay mucho avance tecnológico con el tema de la cuarta revolución industrial, y pues tenemos la robótica, la biotecnología, el blockchain, tenemos los gemelos digitales, tenemos la realidad aumentada. Hace 2 meses vimos con Mark Zuckerberg la situación del metaverso. Hay muchas tecnologías que no estamos tomando en cuenta. No sé si sea tanto por la ignorancia o porque no le han visto todo el potencial que se encuentra. Y ahí también tenemos la inteligencia artificial, los sistemas embebidos, el deep learning, el machine learning, todos estos elementos, ¿no? Y que justamente dan pie a esto. De hecho, hay algo interesante ahorita en la cibernética y también en la inteligencia artificial y en el machine learning y deep learning, que le llaman las redes neuronales profundas, que son un tipo de programación que están tratando de simular las redes neuronales que nosotros generamos cada vez que estamos conociendo algo, y que cada vez que estamos pues tratando de unir nuestras neuronas para recordar o para decir o para lo que estoy haciendo ahorita, mover mi boca y mover también la mano. Solamente para terminar rapidísimo, porque ya me queda poco tiempo, quiero proponer solamente algunas visiones de filósofos que están en contra del transhumanismo. El primero de ellos, como mencionaba, es Jürgen Habermas, filósofo alemán neomarxista, que justo critica toda esta postura, y me parece que se ha leído mal a Habermas, porque la crítica que le hacen es que su postura es más bien política y que no tiene un fundamento filosófico. Por el contrario, a mí me parece que Habermas tiene 5 argumentos filosóficos interesantes para contrarrestar esta postura transhumanista, pero se queda muy corto Habermas por toda esta postura, digamos, neomarxista, que se queda solamente en una visión materialista y también de la dialéctica histórica. La primera situación que Habermas dice a través, o mejor dicho, contra el transhumanismo, es que al ser humano no se le puede concebir en categorías de propiedad. Es decir, yo no puedo decir que yo tengo un hijo, porque justamente ya estoy diciendo que es una propiedad mi hijo, ¿no? O que estoy pensando a todos los demás seres como propiedad. Y si esto sucede, entonces también empieza esta distinción entre objetos y personas, ¿no? Si yo tengo esta cartera, otra vez, pues entonces es de mi propiedad. Y si es de mi propiedad, yo puedo hacer lo que yo quiera con esta cartera. La segunda situación es que Habermas, su segundo argumento filosófico, es que existe una distinción entre ser cuerpo y tener cuerpo. Y Habermas se va a la postura de que nosotros somos cuerpo. Hay una cuestión bastante filosófica desde René Descartes hasta la actualidad, de que concebimos que nuestro cuerpo, decimos que yo tengo un cuerpo, yo tengo una mano, yo tengo una cabeza, yo tengo un cerebro. Y esto, bueno, pues también lleva a una situación dicotómica, lleva a una situación compleja, porque también, pues esta es la postura de las feministas, ¿no? Yo tengo una matriz, yo tengo un cuerpo, yo tengo el derecho a decidir sobre este cuerpo porque me pertenece.
pero la realidad es que no me pertenece este cuerpo, sino más bien es que yo soy este cuerpo. Cuando alguien me toca a mí, yo no digo, o bueno, vamos a ponerlo así, yo no digo, si hay una persona que se quiere sobrepasar sobre mi cuerpo, yo no digo que se quiso sobrepasar sobre mi cuerpo, yo digo, me tocó la entrepierna, me tocó el glúteo, me tocó, o sea, estoy haciendo referencia a mí a través del cuerpo. Entonces me parece que Harold Mas tiene esta idea que también proviene desde la fenomenología con Husserl, la distinción entre el life y el Körper, y también la idea de life Körper. Y el tercer argumento es que la naturaleza no nos permite autorrealizarnos, la libertad sí. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la postura que tienen todos los transhumanistas es que la naturaleza es como tiránica. La naturaleza o el medio ambiente es un déspota, porque justo no permite hacer lo que nosotros querramos, pero como nosotros tenemos una concepción de libertad totalmente distinta en la modernidad, en la posmodernidad, yo puedo cambiar totalmente mi propia naturaleza. Y ahí, bueno, pues también vienen muchísimos problemas, ¿no? Y el cuarto argumento contra el transhumanismo es una idea fabulosa que, de hecho, con eso empieza este Habermas. Empieza a hablar primero de Kant y después empieza a hablar de Kierkegaard. Y tomando las ideas de Kierkegaard, Habermas dice que yo, como ser humano, soy soy el autor de mi propia biografía. Soy el autor de la autobiografía que voy escribiendo. Y gracias a esta idea kierkegaardiana, entonces Habermas hace una distinción otra vez entre cosas y personas. Las cosas no pueden hacer su propia biografía, en cambio las personas sí. Y una quinta idea que también me parece sumamente fabulosa y que hay que tomar bastante en serio, porque también es algo que se encuentra mucho en el discurso político actual, es la situación del concepto de vulnerabilidad. Justo si queremos decir y queremos apelar por los derechos de una persona que tiene síndrome de Down, pues pensamos en que es una persona vulnerable y parece ser que se nos manifiesta con mayor contundencia la dignidad de la persona humana a través de la vulnerabilidad. Si queremos decir que queremos pelear por los derechos de la mujer, también se vuelve a apelar a la idea de la vulnerabilidad que ha sufrido la mujer por la opresión de los varones y también por toda la idea de derechos de la mujer, etcétera, que ha sufrido. Y entonces, por la opresión de Habermas, para poder contraargumentar al transhumanismo, vuelve a decir es que también existe la vulnerabilidad en todos nosotros como seres humanos y hay que recuperar esta idea para poder acabar con los elementos de la tecnología o del biomejoramiento. Bueno, la verdad es que me hace falta Michael Sandel y todavía podríamos seguir hablando de otros elementos del transhumanismo, pero la verdad es que yo lo dejaría aquí porque ya tenemos casi una hora platicando y me gustaría también abrir el espacio a preguntas, a menos que Rafa o Jorge digan algo totalmente distinto. Muchas gracias por la exposición. La verdad es que es un tema, creo yo, que apasionante. Y bueno, ahorita en lo que se van animando aquí nuestros invitados, tanto del Zoom como en Facebook, para hacer preguntas, a mí me gustaría hacerte una consideración sobre algo que me llamó mucho la atención, que pones como un antecedente de estas teorías transhumanistas a Marx. Bueno, mencionabas a Marx, a Nietzsche y Heidegger, ¿no? Y Heidegger, sí. Heidegger, ajá, sí. Bueno, en el caso en particular de Marx, porque me parece que gran parte de esto radica en su pensamiento, en algo que a veces, yo no sé si estoy en lo correcto y corrígeme, a mí me parece que digamos que la forma en que se ve el marxismo a veces omite lo que a mi parecer es la parte central de su pensamiento filosófico. O sea,
por qué Marx es dialéctico? ¿Por qué Marx es materialista? Y yo creo que está en algo que precisamente lo mencionaste, y a mí me parece que las tesis sobre Feuerbach lo revelan de manera clara. O sea, porque lo que él necesita, o sea, lo que él necesitaba encontrar es una filosofía que pudiera servirle para transformar el mundo, para hacer la revolución. Entonces, en esta necesidad de hacer la revolución, entonces me sirve la dialéctica. Me sirve la dialéctica, el materialismo histórico y todo lo que... ¿Por qué? Pues porque son herramientas poderosas para transformar el mundo. Pero cuando Marx habla de esto, él no habla de transformar el mundo en cuanto... Aunque pasa por ahí, pero vamos, el tema no es transformar la naturaleza física, sino más bien lo que él dice es que hay que transformar la sociedad humana, pero en concreto, o sea, más concreto él dice, para transformar la sociedad hay que modificar las relaciones de producción y los modos de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Y eso es la forma en que vamos a transformar. De ahí el poder revolucionario de su teoría, de su punto de vista. Y luego a veces decimos que cuando fracasa el socialismo en Europa del Este, fracasó el marxismo. Y dice uno, no, porque si lo que buscaba Marx era transformar el mundo, pues lo lograron transformar. Si después eso funcionó o no funcionó, fue un fracaso, es anécdota, es anecdótico. Y entonces ahora viene aquí la conexión con esto que estás llamando del transhumanismo. Bueno, muy bien. Como ahora hay que seguir en esta postura, lo que se requiere es transformar, bueno, pues transformémoslo ahora a partir, ya tú manejaste muy bien los puntos de transhumanismo, yo solo me referiría, para ejemplificar mi dicho, el tema de lo que hoy se maneja en el famoso lenguaje inclusivo, ¿no? Y igual nos peleamos porque no, ¿cómo vamos a hacer? Que si se usa, que si no se usa, que si la Real Academia lo acepta o no acepta el lenguaje inclusivo. No, el punto del lenguaje inclusivo no es ni siquiera la defensa de la mujer, no, es que le atribuyen una enorme capacidad transformadora. Porque afirman, de la misma forma que Marx, que las relaciones humanas se construyen o se pueden transformar a partir del lenguaje, ¿no? Entonces, esta visión transhumanista, precisamente creo, y corrígeme, recoge esa intencionalidad, ¿no? Esa intencionalidad revolucionaria, y dicen, aquí podemos transformar, que era lo que nos pedía Marx, ¿no? ¿Cómo ves ese planteamiento? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, la verdad es que últimamente yo he escuchado varios filósofos que dicen que ya el marxismo y el socialismo y el comunismo ya fue superado, ¿no? Especialmente el pensamiento de Marx. Y sinceramente a mí me parece que es un error. Marx sigue, o el pensamiento marxista o marxiano, sigue bastante vivo, sigue bastante latente. Tal vez no hemos sabido distinguirlo en todas las actividades que nosotros vivimos en la cotidianidad. Quiero hacer una mención totalmente distinta en este momento, pensando en un escritor famosísimo y también muy bueno, C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, pero tiene un escrito, o mejor dicho, tiene unas conferencias que dio en una de las universidades allá en Inglaterra, y que Rial, me parece, el editorial, lo cambió o le dio el nombre de una de las conferencias, porque fueron 3, que se llama La abolición del hombre. Y en este escrito, Luis lo que hace y lo que dice, la intuición que se encuentra dentro de este pensamiento, es que pues justo ahorita estamos viviendo la abolición del hombre, y también con estas ideas marxistas y también heideggerianas y nietzscheanas, estamos viendo cómo estamos aboliendo
al ser humano para dar paso a una cosa totalmente distinta, ¿no? Y Lewis tiene la intuición, no lo dice tal cual, pero se encuentra en la primera, en el primer discurso que da, que el lenguaje es el arma para poder abolir al ser humano. Y con esta idea de lenguaje inclusivo, pues justamente es utilizar la herramienta del lenguaje para poder abolir realmente todo lo que es el ser humano, ¿no? Exactamente. Transformar, o sea, llevar a cabo una transformación, ¿no? Hacia un transhumano, ¿no? Exacto, justo. Justamente, ¿no? Justamente eso es el... Y por eso le atribuyen gran poder revolucionario, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Oye, eso lo vemos también en todos los ideólogos de género, ¿no? Y los filósofos que están a su favor, que han Sí, utilizado una serie, bueno, y médicos, entre comillas, ¿no? Que han utilizado neologismos, han inventado palabras que no existían para transformar a la sociedad. Por ejemplo, la homofobia, las filias. La filia no existían las parafilias, ¿no? Lo que existía era nombres muy brutales, ¿no? Bestialismo, pedofilia, pero ahora le llaman pedofilia. Por ejemplo, la atracción a los niños, al abuso. Entonces se están transformando la sociedad por medio del lenguaje. Eso es muy claro lo que hacen los ideólogos de género, ¿no? sí, justo otra vez regresando a la misma idea de Marx con esta dialéctica y también con esta idea, Rafa lo mencionaba bien, o sea, en realidad Marx lo que dice es, si queremos vivir esta dialéctica, pues justo tenemos la tesis, que es el capitalismo, la antítesis, que es el socialismo, y la síntesis es el comunismo. ¿Cómo vamos a dar paso del capitalismo al socialismo? Y dice Marx, bueno, pues tiene que ser a través de la revolución entre los ricos y los pobres, para así dar paso al comunismo, ¿no? Y así dice Marx, es que, bueno, pues es lo que ha pasado en toda la historia de la humanidad. ¿Cómo es que cambiamos toda la situación a través de la revolución? Piensa todavía en algo muy cercano históricamente, que es la situación de la Revolución Francesa, que dice, bueno, pues antes vivían en la monarquía absoluta y cuando dieron paso a la democracia francesa, pues justo tuvo que pasar una revolución y así va pensando toda la historia anterior. Pero bueno, como sí ya empezaban a ver los marxistas que había algunos problemas estructurales que no estaba dando respuesta realmente el marxismo, pues empezaron a buscar en qué otra cosa se podía hacer esta situación de la tesis y de la antítesis para dar paso a una síntesis, ¿no? Y cómo se podía dar esta revolución. Pues sí, a través de la situación de hombres y mujeres, y bueno, pues también con todas las ideas de Deleuze, con todas las ideas de Horkheimer, de Adorno, las ideas de la deconstrucción, pues también se empezaron a llevar a la persona humana para poder deconstruirlo y volver a construirlo, ¿no? Que es la idea. Hay que transformarlo, hay que sacarle todo la energía, hay que sacarle todo lo que es el ser humano para poder dotarlo de otras cosas totalmente distintas. Y bueno, pues sí, también el lenguaje es un argumento importante. Por eso yo creo que no solamente la RAE, sino también muchos filólogos y también los filósofos, pues nos dedicamos a conservar las palabras, porque cada palabra tiene una connotación muy importante y también tiene una carga semántica imprescindible, y que si nosotros la cambiamos, pues cambia muchísimas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tenemos aquí a Habermas, pues la palabra naturaleza no es lo mismo que ahorita está pensando Habermas y lo que están pensando muchas personas, pero porque tiene una carga semántica dentro de la historia de la filosofía o también el concepto de persona, ¿no? Pero bueno, pues también eso sucede para todo el tema de la ideología de género, aunque me parece no tanto que eso suceda en la situación del transhumanismo, aunque también se pueden ir deduciendo ciertos elementos, ¿no? Gracias.
Tenemos yo una creo que... pregunta de Facebook. Adelante, adelante, adelante. Mar Gracias. Carrillo nos dice: ¿la ciencia ficción se inspira en el transhumanismo o es el transhumanismo el que se inspira en la ciencia ficción? Es Pregunta. una buena pregunta, Nat. Eh, yo creo más bien que es una situación que la ciencia ficción se inspira en estas posturas filosóficas, pero bueno, ahorita ya la realidad es que la ciencia ficción también ya ha dado muchas cosas más interesantes que han puesto a reflexionar a los filósofos en todas estas cuestiones, ¿no? Vuelvo a pensar otra vez en Black Mirror, vuelvo a pensar en otras series y películas y libros de ciencia ficción que nos siguen haciendo reflexionar sobre estas posturas transhumanistas. Creo que como que ya empiezan así como a estar mano a mano para ver quién es el que está proponiendo mejores cosas en este transhumanismo. Muy bien. Cuando nos comentabas sobre el tema de estos intentos por generar físicamente un cuerpo distinto, matrices que no que sean artificiales y demás, eh, y que yo creo que eso tal vez pudiera estar un poco también en el tema, en el pensamiento de Nietzsche, de esto de- del superhombre, que tú decías que no solo significa superhombre, pero bueno, me parece que también estaría como que el nazismo y en particular o sea, todas las ideas que se manejaron o que manejaban de la raza superior y la raza aria y los experimentos que quisieron hacer en los campos de concentración, ellos estarían felices con esto, ¿no? Sería como que Ah, ven como si teníamos razón. Sí, a mí me parece que, bueno, en el caso del nazismo sí se encuentra muy coludido todo el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Pensando también que Nietzsche argumenta que la mejor raza que existe también es la raza aria. Y bueno, pues eh, también teniendo estas ideas del superhombre o del suprahombre, también teniendo esta idea de más allá del bien y del mal, pues justo quién es el que decide lo que está bien y lo que está mal. Nietzsche dice que es el superhombre, el Übermensch. Y bueno, si es lícito al superhombre hacer lo que sea, pues también puede hacer la situación de poder manipular a personas, de poder meterlos en un campo de concentración y también meterle un virus, meterle una bacteria, ver cuánto tiempo aguanta el cuerpo humano en condiciones insalubres, sin comer, sin tomar agua, viviendo en la misma barricada, sin dormir, también exponiéndolos al sol, a la nieve. Y bueno, pues esa es la situación, ¿no? Me parece que en el caso del nazismo tiene todas sus bases fundamentales en el caso eh, de Nietzsche y bueno, se basa en todo ello para poder argumentar todas estas actividades. De hecho, también pues ciertos avances científicos se dieron gracias a esta manipulación y a este encarnizamiento con las personas, pero porque también estaba también, no era como muy perceptible para muchos alemanes la situación de la dignidad y también el tema de la vulnerabilidad, como diría Habermas. Por eso me parece que Habermas tiene esta idea interesante de la vulnerabilidad y que además a través de la vulnerabilidad nos parece más evidente la dignidad de la persona humana. Entonces sí, o sea, si seguimos esta postura de Nietzsche y seguimos el transcurso histórico, los nazis dirían, pues sí, teníamos la razón, ven cómo nos está dando Nietzsche, pues gracias a que se fundamentaron en él, ¿no? Sí, así es. O sea, y por eso digo, estas visiones transhumanistas de estos seres desarrollados, morfológicamente, pues es lo que querían, ¿no? Es lo que buscaban. Ujú. O sea, Sí, por eso justo. creo que serían felices y dirían, miren, no necesitamos, solo necesito transcurrir un poco de tiempo para que nos la creyeran, ¿no? Ujú. Sí, exacto.
con Oye, otros métodos. Exactamente, sí. oye, y Arthur Schopenhauer tiene algo que ver aquí con, como que también está metido, ¿no? ¿Alguna influencia por ahí? Fíjate que no, no lo sé, no me he puesto a reflexionar, tal vez con la idea de la voluntad de poder, podría ser, pero solamente sería una parte, y justamente sería solamente una de las potencias del ser humano, tener una voluntad, digamos, indomable o una voluntad perfectísima, podría ser una posibilidad, pero ya de alguna forma también Nietzsche lo había mencionado, entonces mm, no sé si sea la misma situación o también podría dar una reflexión, o a menos de que no sé si me puedas iluminar en qué, o cómo lo estás pensando tú. Porque decías que ellos piensan que el hombre se debe liberar de esta naturaleza, esta, que pareciera que tiene una voluntad que trata de destruirnos, ¿no? Ujú. Digo, se me ocurre, es una cuestión que él planteaba, ¿no? Que estamos sujetos a una voluntad, que pareciera que el universo tiene una voluntad y que conspira contra el hombre, ¿no? Y estamos unos metidos ahí, y es una visión medio pesimista, ¿no? Sí, bastante pesimista. Pero bueno, sinceramente ahorita no podría dar una respuesta contundente a la pregunta que haces porque sí me haría falta todavía como estudiarlo un poco más a Schopenhauer y ver si tiene una cota o una beta en esta idea transhumanista. Pero hasta ahorita yo podría decir que a mí no me parece tanto, pero podría ser, habría que analizarlo y revisar lo que dice Schopenhauer y ver cómo se podría unir, ¿no? Gracias. Muy bien, pues no sé si tengamos alguna otra pregunta, alguna otra intervención. No sé del público que está en Zoom. Bueno, si no es así, eh, me gustaría agradecer profundamente a Alejandro, al doctor Alejandro, que nos haya acompañado el día de hoy para ilustrarnos sobre este importantísimo tema en este ciclo de conferencias. Y repetirles, como decíamos al principio, vamos a cerrar esta reflexión de una manera muy importante, y de ahí la convocatoria que sigamos el transcurrir de las tres conferencias, porque el mismo doctor Alejandro nos va a hablar sobre la propuesta humanista cristiana, si es posible o no es posible un humanismo cristiano. Esto nos ayudará a cerrar las reflexiones y poder dar paso después a algún trabajo ya no en las conferencias semanales, para ir construyendo esta narrativa humanista que tanto exige la sociedad actual, más allá, como lo he señalado, más allá del socialismo y más allá de las posturas del liberalismo trasnochado. Muchas gracias, doctor Manuel Alejandro Gutiérrez. Muchísimas gracias por acompañarnos. También agradecer, por supuesto, a la Universidad Tecnológica de Querétaro, el Centro para el Desarrollo Sostenible y el Bien Común. Y pues la próxima semana estaremos por aquí nuevamente con el doctor Jorge. Pues digo, la próxima semana tenemos la continuación, ¿no? Del mismo doctor acerca de la propuesta del humanismo cristiano, ¿no? Y después, las siguientes 3 semanas, vamos a tener una serie de programas pregrabados que van a tratar acerca de ámbitos de incidencia de la doctrina social que se han utilizado, son material de la maestría en doctrina social de la UBAC. Vamos a tener una primera conferencia con el padre Roberto Funes, que nos va a hablar de un señor Giorgio Lapira y acerca de su intervención o cómo él concibió y llevó a cabo la doctrina social en el ámbito en el que se movió, que tuvo que ver en cuestiones de política y también ámbito empresarial, ¿no? Después vamos a tener una plática
con el padre Pablo Tomás Patrito, y él nos va a tocar la vida y la obra de una persona que pues no es muy conocida en nuestro país, que es Enrique Shaw, que llevó a la aplicación de la doctrina social de la iglesia a la empresa. Él era un empresario y ahí vivió de manera muy intensa esta vocación, digamos, ¿no? Y la última conferencia pregrabada la vamos a tener con el padre Arturo Jiménez, que le hace una entrevista muy interesante a Jorge Serrano, que es el fundador del CAM, y a su esposa Magda, y el ámbito en el que ellos se han evocado su vida, que es el de la promoción de la mujer, del no nacido y la defensa de la vida, ¿no? Esos eran los 3 programas, no se los pierdan, están muy interesantes y además pues nos da una idea del material que se está manejando en la maestría. Eso sería lo que tenemos, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. De nueva cuenta, muchas gracias, doctor Alejandro Gutiérrez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues nos vemos dentro de 8 días, igual aquí en el perfil de Facebook de Huaca y Domex, el Encuentro Ciudadano por la Paz, y en nombre pues de la Universidad, del Centro Cultural de los Costados Cristo Rey. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes.